Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en este día tan especial. Vamos a continuar con nuestra segunda sesión de evaluación de los aprendizajes y pues recordarles que la semana anterior dimos una base conceptual de algunos términos que vamos a ir desarrollando a lo largo de estas 3 semanas. Cualquier duda, recuerden, por favor, escribirme con toda confianza y también recordarles que los días jueves estamos en conexión. Si hay algún problema con la conexión, por favor, avísenme. Les doy los anuncios, los recordatorios a través de nuestras noticias en Neo, pero cualquier circunstancia estoy al pendiente. ¿Me permiten? Voy a compartir pantalla en este momento. Aquí vamos. Y vamos a trabajar la sesión número 2. A ver, vamos a ver. Aquí estamos. En esta ocasión y en esta experiencia, lo que vamos a revisar es qué aprendizajes hay que evaluar, la referencia que haremos a los objetivos, las competencias como objeto y resultado de aprendizaje y las funciones de la evaluación. ¿Para qué evaluamos? Entonces hay 3 puntos que me interesa mucho que respondamos en cuanto a la pregunta ¿qué aprendizajes hay que evaluar? Porque hacemos referencia a los objetivos. En primer lugar, debemos de recordar que para evaluar aprendizajes tenemos que ser muy específicos acerca del objeto de valoración, es decir, tenemos que concretar el tipo de aprendizajes que se quieren promover en cada uno de los contenidos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que nosotros debemos tener mucha claridad sobre el contenido y qué es lo que yo quiero que se aprenda. Esto es sumamente importante. Puedo tener 20 temas, pero no necesariamente quiero que se aprenda algo de los 20 temas. Entonces, tengo que ser muy puntual sobre lo que quiero yo promover. En segunda instancia, los aprendizajes son los productos o resultados conseguidos por los chicos, por los alumnos, porque bueno, aquí podemos hablar desde educación básica, media básica y superior, ¿no? Entonces, cuando se aprende algo, voy a obtener un producto o un resultado. Eso es lo que yo quiero verificar. Y un tercer punto muy importante que lo asumo con un ejemplo es hacernos una pregunta. ¿Qué aprendizajes evalúo? Y si yo le preguntara a los profesores así de bote pronto, sin estar en un curso de evaluación, simplemente, a ver, estamos un grupo de maestros y yo les pregunto, ¿qué aprendizajes evalúas? La mayoría, así de primera mano, te responden pues, los conocimientos que adquirieron con los contenidos que yo desarrollé. O sea, conocimientos en general. Y la respuesta, si te la dan así, es poco precisa. Ajá. Y eso tiene que ver por lo que hacemos cotidianamente. Y cotidianamente, pues nos centramos mucho en tipo de conocimientos de hechos, conceptos, teorías, sobre todo en ello. Y hay que recordar que el aprendizaje es global, es holístico, es integral. O sea, hay aprendizajes también procedimentales y actitudinales. Entonces, de esa manera podríamos evaluar también de manera más integral a los alumnos porque les daríamos oportunidades. A lo mejor yo no soy tan, vamos a decir que hábil para exponer. Y si solo me van a evaluar con mi exposición, pues me quedo un poco más en desventaja. A lo mejor soy hábil en la presentación de una maqueta para la exposición. Y si evaluamos también la maqueta, entonces como que damos más oportunidades
para lo que nosotros queremos evaluar como tal. ¿Por qué siempre cuando evaluamos hacemos referencia a los objetivos de aprendizaje? Porque es la manera en que nosotros podemos clarificar qué es lo que los sujetos de aprendizaje van a aprender en sí mismos, ¿no? Entonces, eh, lo que les decía, no solamente destrezas intelectuales, procedimientos, aplicarlos en un cotidiano, en el común, a resolver problemas, a poder analizar, a aprender a tomar decisiones, eso es sumamente importante, a asumir cierto tipo de conductas, de actitudes, de intereses en relación a algunas situaciones. Muy interesante cuando los ponemos, por ejemplo, para esa parte de simular o las simulaciones o estudios de caso donde tienen que responder preguntas, no, por ejemplo, vimos el tema acerca de valores. Tenemos esta situación en una empresa, ¿no? Tú como gerente, ¿qué valores estás promoviendo? Entonces ya no es solamente que te den el concepto de valores, ¿sí? Entonces es la aplicación a desarrollar ciertos hábitos, ciertos comportamientos. Eso me parece sumamente importante. ¿Qué otro elemento debemos tomar en cuenta cuando hablamos referencia a aprendizajes a evaluar a partir de los objetivos que hemos establecido? Bueno, primero recordarles que los objetivos son muy importantes en cualquier área o en cualquier aspecto de nuestro trabajo frente a un grupo. No solo escolar, un grupo de capacitación, por ejemplo, también. Un objetivo es la meta a realizar, la meta a conseguir. Los objetivos son los que orientan todo un proceso educativo e insisto, educativo, no solamente escolarizado. Eso es fundamental. Entonces, me parece que debemos ser muy claros que el primer ejercicio es qué quiero lograr, qué quiero que se aprenda y guiar, por lo tanto, mi enseñanza. Entonces, los objetivos son muy importantes no solo por la relación que tienen con la evaluación, sino que me van a dar la pauta o el camino a seguir. Otro elemento es que los objetivos son un punto de partida. Tanto nosotros como los alumnos debemos tener muy claro qué pretendemos conseguir y son el punto de llegada también, porque la evaluación tiene como misión constatar que esos objetivos que planteamos los hayan conseguido los alumnos. También son importantes porque tienen un carácter de orientadores. Cómo los formulemos es muy determinante y muy importante. Es parte de nuestra labor antes de cualquier inicio en la planificación. A ver, mi tema fuerte es evaluación de los aprendizajes. ¿Qué quiero que se lleven? Lo voy a conseguir en 4 semanas. ¿Qué voy a ver en la semana 1? Tengo un objetivo. Primero uno general, ¿no? Que es para evaluación de los aprendizajes. Y luego me voy por semana, ¿no? La primera semana quiero que recordemos conceptualizaciones, la segunda enfocarnos en la importancia como punto de partida de la evaluación con relación a objetivos y hoy en día competencias. En la tercera semana, quizá todos los momentos en los cuales puedo evaluar y empezar a ver qué instrumentos son valiosos para mí en este proceso. Entonces, ahí es donde yo voy planificando qué metas quiero alcanzar semanalmente. Entonces, nos orienta. Y además, los objetivos nos definen. ¿Qué nos definen? ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué voy a necesitar para hacer la evaluación? Sean procedimientos, instrumentos que tengo que elegir con mucho cuidado de acuerdo con el tipo de aprendizaje que pretendo medir.
Aquí les pongo un ejemplo. Si vamos a hablar de un área que es la de los saberes conceptuales, de hechos, fechas, ¿no? Los llamados conocimientos como tal. Yo puedo tener un objetivo, voy a elegir este. Identificar principios y aplicaciones de temas conexos. ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué espero? ¿Qué metodología voy a trabajar con mi estudiante? Y qué actividades o qué actividad espero. Entonces, para identificar, pues lo que yo necesito primero es contactar con expertos que sepan de lo que son las aplicaciones, ¿no? De temas conexos. Entonces, me voy con investigadores en la industria, profesionales, alguien que haya hecho un experimento, un proyecto relacionado. Y como voy a identificar principios, necesito hacer lecturas. Entonces, me queda muy claro que para identificar principios de temas conexos, por ejemplo, en ingeniería, ¿no? Entonces, necesito consultar. Consultar fuentes directas y fuentes indirectas. ¿Cómo voy a evaluar esto que me va a llevar a identificar principios? Pues en este caso necesito síntesis de estas fuentes. O sea, me interesa saber qué información obtuve. Entonces, fíjense, si voy a identificar principios, voy a hacer ciertas actividades para hacer esa identificación, que decía fuentes directas e indirectas, que me va a dar a mí evidencia de que se realizó esa actividad, pues por ejemplo una síntesis, ¿no? De las fuentes consultadas, o puede ser un mapa conceptual o un reporte. ¿Qué pasa si lo que voy a hacer nada más es recordar, ubicar la terminología de los temas, ¿no? Iniciales? Pues aquí es donde necesitamos clases, las clases magistrales, algunas prácticas, demostraciones, también lecturas. Aquí no es investigar, sino tú ya das la lectura. ¿Con qué puedo evaluar? Ah, pues a lo mejor, si dejo un ensayo, pues corregir el ensayo, en grupo hacer una discusión de esos términos, ¿no? Identificados en las lecturas, o un examen, por ejemplo. Ahora, si me voy al área de habilidades, es algo que me tienen que demostrar. Entonces, a lo mejor lo que yo quiero es, por ejemplo, el punto 2, expresar clara, ese es mi objetivo, y persuasivamente su personalidad haciendo juicios independientes. ¿Qué actividades para conocer a mi equipo, a mi grupo? Ah, pues roles, ¿no? Dinámicas de roles, debates donde se discuta, porque hay puedo ir observando, ¿no? Cómo se desarrollan, exposiciones. Y entonces mi evaluación me va a llevar, por ejemplo, a tener registros de observación donde vea yo cómo se llevó a cabo el debate, escuchar retroalimentaciones entre ellos, hacer comparaciones y tengo registros de observación. ¿Qué pasa si voy a evaluar actitudes? Híjole, ese es uno de los temas que a veces dicen, mejor ni lo tomo porque es bien complicado. Entonces, por ejemplo, el objetivo es ver identificar el entusiasmo por el aprendizaje. Entonces, ¿qué puedo dejar? A ver, estas son la lectura base, pero aquí hay algunas lecturas que no son necesariamente para que me den un reporte, son extracurriculares, que pueden ustedes ajustar en una tarde de plática, ya de manera muy personal, y lo que voy a solicitar no es tanto que me den el reporte de esa lectura, que fue, vamos, una invitación o una indicación. Ya en una sesión, en una clase, por ejemplo, que hagan propuestas diferentes a lo que se expuso, ¿no? Como tal, y pues de dónde los van a encontrar, pues de esas fuentes extra. Entonces, vemos cómo el tipo de retroalimentaciones o de evaluaciones va relacionado con los objetivos y también con las metodologías de enseñanza y de aprendizaje.
Y algo que también es muy, muy importante que quiero comentar con ustedes, tiene que ver con competencias. Hablar de competencias en este momento es algo sumamente importante porque de un proceso conductista a un crítico, a un constructivista, hoy en día se habla mucho de aprendizajes por competencias, por proyectos, por cuestiones más de innovación, ¿no? ¿Cómo relacionamos las competencias como objetos de aprendizaje y resultados de aprendizaje? Ha habido muchos análisis, muchos estudios al respecto y pues, se dice, esta es una propuesta, no significa, o sea, cada uno de nosotros finalmente en el ámbito donde nos desarrollamos profesionalmente, hay un modelo educativo y lo vamos a seguir, ¿no? Pero no está por demás comentarles esta nueva forma de ver o trabajar la evaluación también, por eso se las presento. La formación, educación basada en competencias, em, dice que es una manera mucho más eficaz de que la evaluación la notemos como una posibilidad de no solamente escuchar aprendizajes repetitivos, ¿ok? Sino más bien de ubicar la aplicación de los aprendizajes. Se supone que el aprendizaje es realmente cómo resuelvo una situación de la vida ordinaria a través de lo que he aprendido, por ejemplo, en la escuela, ¿no? O sea, lo valioso de un aprendizaje es cuando lo hago significativo. No es que me aprenda me puedo aprender de memoria las multiplicaciones, 9 por 9, 81. Ajá, pero si en la vida cotidiana no me van a servir, pues ¿para qué me las aprendo? ¿Sí? Y a veces los maestros no le damos sentido. Sí, apréndete las sumas, apréndete las multiplicaciones, apréndete las divisiones. Ajá. Y si no me dices para qué me van a servir, pues tiene poco caso que yo entienda la importancia, ¿no? O el uso. Si no voy a utilizar la multiplicación para nada, entonces ¿para qué me la aprendo? ¿Sí? Entonces, esa parte es muy importante y la competencia me lleva a eso, la educación basada en competencias. Fíjense que tiene varios principios la evaluación basada en competencias. Algunos de esos principios son coherencia, globalidad, construcción, significado, alternancia, integración, entre otros. Voy a dejar de compartir pantalla y les voy a presentar el resumen ejecutivo que está ya en la plataforma, ¿ok? Y voy a ir explicando alguno de estos, bueno, todos los voy a ir explicando, pero me parece importante que me vayan siguiendo. O sea, la presentación es base, pero pues por eso les digo que hay que ir consultando diversos ámbitos, ¿no? Entonces yo hablaba de que algunos de los principios de la evaluación de las competencias son los siguientes. Uno se llama coherencia. Y esto me gusta mucho porque fíjense que lo que nosotros trabajemos como tareas, actividades de aprendizaje y que nos sirvan para la vida, o sea, que haya congruencia entre lo que el aprendizaje me tiene para lo que voy a utilizarlo, es lo que se llama coherencia. Globalidad es otro principio. Las competencias, la evaluación de competencias se realiza por tareas sucesivas de todo lo que queremos trabajar. O sea, no es, ay, mañana se me ocurre que hagan un ensayo, ay, que el otro fin de semana se vayan al museo. ¿Tiene alguna relación? ¿Tiene alguna funcionalidad? Y muchas veces las instituciones y los maestros hacen eso, ¿no? Ay, hay que evaluar, este un examen, este que me entreguen, este una repetición. ¿Y tiene sentido? Luego, construcción es otro principio de la evaluación por competencias.
No se puede disociar la evaluación formativa, la que se dará durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la parte o fase de acreditación. O sea, una parte es, te evalúa en el proceso y el resultado es una promoción de grado. Pasas de primero de secundaria, segundo de secundaria, o tienes que repetir primero de secundaria, ¿no? O sea, va más allá de eso. Debe de revisarse la elaboración y la integración de los conocimientos, las actitudes, los valores. Es un conjunto que debe basarse en un criterio para respetar la importancia de la evaluación formativa y no la evaluación final. Y para eso no utilizamos, por ejemplo, exámenes. Ahí tenemos rúbricas que son de observación y decir, a ver, mi chico sabe trabajar perfectamente en el iPad y maneja los programas, pero le cuesta trabajo quizá explicarlo, pero no le pongo 5 porque no me lo supo explicar, sino que la rúbrica va dosificando en qué gradiente, en qué grado puede desarrollar ciertas habilidades o no. Ujú. Y esto se vuelve más analítico y global. Entonces puedo decir, mi chico a lo mejor le costó trabajo explicar, pero maneja muy bien este otro aspecto, que son otras habilidades quizá motrices. Perfecto. Entonces hago una referencia global. Otro principio es significado, donde se dice que la evaluación debe enmarcarse en los contextos de realización y para los estudiantes debe ser también un momento significativo de su propia evaluación. O sea, no es que me va a evaluar el maestro, no, voy a saber cómo estoy y quitarnos los miedos. Los exámenes no nos tienen que dar miedo, es la oportunidad de saber en dónde y cómo estamos. Alternancia. Alternancia es necesaria para valorar el grado de desarrollo de una competencia y de la competencia en conjunto. No podemos olvidar el todo ni las partes. Es decir, hay competencias que son globales y otras que son más individuales. Entonces, no es ni una ni otra. Vamos revisando una y otra, una y otra. Otro principio es la integración, donde se acentúa no solamente en los conocimientos conceptuales, eso es muy importante resaltarlo. Se evalúan todos los conocimientos procedimentales, actitudinales, y por eso la evaluación es una actividad compleja. Em, Hablamos de situaciones, problemas, contenidos disciplinares, cada uno da una respuesta diferente y por eso el aprendizaje es global, es integral, es holístico y debemos de atender cada una de esas áreas en la evaluación. Y algo que me parece muy importante, otro principio que es el de la distinción. Y me encanta esta parte entre proceso y resultado. A veces vamos, es que sacó 5. A ver, no, no me interesa el 5. Me interesa saber que previo, o sea, en el proceso algo falló y generalmente le echamos la culpa al alumno y no, es responsabilidad del maestro. Entonces, ¿cuánta relevancia tiene el proceso más que el resultado? Y hay alumnos que luego están como enganchados con el 10, ¿no? Yo tuve una alumna recientemente que me peleaba mucho, es que ¿por qué el 9? Ya le doy toda la justificación. Es que mi equipo, ajá, estaba su hermana y estaba otro que era el primo por los apellidos, ¿no? A ellos en 2 actividades, pues sí había de dónde decir que obtenían este punto que daba el 10. Y le dije, mira, te faltó en el foro A, B, C, D. Y en este trabajo no explicaste X e Y, que era lo fundamental. Pues, o sea, en verdad, una angustia por él. Y digo, oye, 9, 8, 9, 10 son buenas calificaciones. No, es que yo quiero el 10. Entonces, estamos casados con el resultado. Si yo obtengo un 8 y lo obtengo con esfuerzo, con haber entendido, a lo mejor en el momento no entregué, no, no importa.
Yo recuerdo, les quiero compartir algo muy personal, que tengo un 7 en estadística de mi maestría. Les quiero decir que ese 7 lo tengo con mucho orgullo, porque mientras yo veía compañeros de grado, ojo, que sacaban ahí sus formularios, no podíamos sacar formularios, que les hacían los trabajos, yo lo hacía sola. Yo estoy satisfecha con mis 7. Sí, o sea, reconozco que no puedo sacar ni 9 ni 10 porque es algo que toda mi vida me ha costado, ¿no? La parte de las matemáticas nunca han sido mi fuerte en mi formación, siempre me costaron trabajo. Sin embargo, fui muy feliz con mis 7 porque lo obtuve yo sola. Y me siento muy honrada y muy feliz porque lo que aprendí, lo aprendí bien y quizá faltaron algunas otras habilidades, ¿no? De desarrollar, pero es algo que no me avergüenza y que lo digo con mucho orgullo. Ujú. Entonces, la competencia marca esta diferencia entre lo que es un proceso y un resultado. Y otro principio se llama iteración, donde una competencia debe ser evaluada varias veces para corregir errores y garantizar que se adquirió. Entonces, ahí es donde les digo que va más allá del 7 o el 10. Lo más importante es poderlo tener, poseer ese aprendizaje. Bueno, dejo de compartir pantalla en este momento, me regreso a mi presentación y vuelvo a compartir pantalla con ustedes. Aquí voy. Ya la estoy compartiendo. Y bueno, aquí puse algunos de los principios, falta iteración y falta también el otro principio que les había yo manifestado, que es la diferenciación, la distinción entre proceso y resultado, que es muy importante, no se les olvide. ¿Por qué podemos evaluar para desarrollar competencias? Porque la forma en que nosotros aprendemos como alumnos y la forma en que realicemos actividades o tareas, es fácil explicar la diferencia entre lo que es el paradigma cuantitativo y el cualitativo. Cuando evaluamos, tenemos que tomar en cuenta lo cualitativo del proceso y lo cuantitativo por un sistema educativo nacional que nos pide un número o una letra para la acreditación. Cuando se diseña una evaluación por competencias, se evalúan tareas complejas y no hay respuestas únicas y estandarizadas. Más bien lo que queremos es transferir los efectos positivos de la evaluación para el aprendizaje a la evaluación del aprendizaje. Entonces hay una diferencia entre el para y el del. El poder valorar la evolución en el aprendizaje y basar el juicio sobre las medidas que lo representan, es sensacional. Así, la evaluación del aprendizaje será un juicio global, un resultado de múltiples evaluaciones formativas cualitativas, donde ahí reviso, analizo, interpreto, y logramos una armonización del enfoque cuanti y quali muy interesante, pero tenemos nuestros riesgos y hay que arriesgarnos, ¿de acuerdo? Esto es sumamente importante. Finalmente les comento, el desarrollar competencias implica la participación de los aprendices aplicando, transfiriendo conocimientos en el marco de una participación coherente, de una participación que concuerde con estas ideas. Existen una serie de elementos que van a favorecer, van a potenciar dichas participaciones y que a la vez potencian el desarrollo de competencias. ¿Qué es lo más importante para el desarrollar competencias y ser evaluadas como tal? Fíjense bien, la mejora continua, tener información de qué y cómo estoy aprendiendo, la autoevaluación y tomarla como tal,
Y aquí hago una pausa porque em, la autoevaluación a veces ha sido tomada como la oportunidad para tener un punto más o medio punto más y no. La autoevaluación es para que nosotros podamos ubicar, tengo una pelusa, ujú, ubicarnos de manera muy honesta, así es un ejercicio de honestidad y nadie nos dice cómo estamos. Yo reconozco, soy responsable de mi aprendizaje. Ujú. Y ello me lleva a hacer una reflexión. Eso es muy importante. Y aquí les doy un adelanto de instrumentos, porque las técnicas que fomentan la reflexión son diarios, bitácoras, preguntas, portafolios de evidencias, valoraciones razonables. La autoevaluación. Ahí va a ser un objetivo de aprendizaje por sí misma y cuando tenemos la capacidad de evaluar nuestra propia práctica, nuestro propio aprendizaje, lo podremos analizar y mejorar a lo largo de toda nuestra vida profesional. La autoevaluación además enmarca a los sujetos en un concepto democrático y formativo. ¿Qué hago yo con mi propio aprendizaje? ¿Qué factores intervienen en él? Y verlo de esta manera nos va a invitar a lograr algo que también lo voy a explicar más adelante. No es sencillo, una coevaluación, escuchar lo que te dicen iguales, compañeros. Son actividades que no se hacen de un día para otro. Una evaluación basada en competencias es adecuado para asegurar que tanto el proceso de aprendizaje y de enseñanza como la evaluación están guiados por resultados de aprendizaje pretendido, esperado y para ayudar a los estudiantes a comprender lo que esperamos de ellos y de gane informar a otras personas sobre el significado de una calificación determinada. Todas las estrategias metodológicas en esta línea de desarrollo de competencia se basan en actividades complejas, reales o simuladas, pero partiendo de una realidad. Hacer ejercicios o actividades como métodos, usar casos reales, cómo responderías en esta situación, aprendizajes basados en problemas o proyectos. Estas son las fuentes de información para una evaluación basada en competencia. Ahora, ¿para qué evaluamos entonces? ¿No? Hablando de funciones de la evaluación y con esto terminamos en esta sesión. Evaluamos para comprobar si hemos conseguido los objetivos propuestos, que fue el tema inicial de esta sesión, y cómo, en qué grado los conseguimos. De ahí nos va a llevar a tomar dos tipos de decisiones. Evaluar y calificar a los alumnos y evaluar las variables que están antes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí es responsabilidad de nosotros como profesores. Otra función es informar a las personas interesadas. A veces esa información no, o sea, se restringe a saque 5. Pues quién sabe. O ya pancé, dicen algunos, ¿no? Ya tengo el 6 y con eso me gusta. Oh, se me iba a cerrar el cuestionario el 1 para la hora. Y bueno, 8, no importa. A veces nos centramos en eso. Y no, una función de la evaluación es informarnos qué sucedió. Otra función es reforzar el aprendizaje, identificar los errores, aprendemos de los errores y muchas veces ya me califican, no sé, ay, entregué el ensayo, quién sabe por qué está mal y el que sigue estando mal, porque nunca me doy cuenta de cómo consolidé lo aprendido, de qué depende que yo dé la respuesta esperada. Y habría que ver con otras evaluaciones, pero a veces, vamos metiendo los trabajos y no importa, no, vamos demasiado al día para unas cosas, si hay que, hoy por hoy, otros no. Otra función de la evaluación es detectar y clarificar problemas de metodología, incongruencia entre lo que decimos desde acá
lo que hacemos y lo que logramos. Los resultados de nuestros alumnos también son nuestros resultados. Y otra función muy importante es proporcionar datos para la investigación en educación. Es decir, este ciclo, por ejemplo, ¿no? Que regresamos de pandemia a una presencialidad 100% todo este ciclo, hemos visto que las cosas no pudieron ser iguales. En el caso de educación básica con niños de, por ejemplo, de tercero preescolar, llevan fallas para los procesos de lectoescritura. Claro, 2 años antes era todo en pantalla, o sea, ver cómo tomaban el lápiz, ver cómo se sentaban, quién hacía las actividades, no es igual. Esto nos lleva a hacer investigación, ¿sí? Entonces yo los invito a replantearnos cómo estamos viviendo la evaluación hoy en día y qué instrumentos, qué recursos podemos tomar en cuenta para los procesos que siguen. Les encargo mucho la lectura, la revisión de la presentación para que ustedes puedan resolver la encuesta de esta sesión. Muchísimas gracias, les deseo mucho éxito y nos vemos la siguiente semana.